Lo llego a saber y me espero un momento para decir que, que empezamos. Vale. Pues vamos a ello. Lo primero, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por venir, incluso hoy que hemos convocado un poquillo antes de lo normal. Hoy tenemos aquí con nosotros a Daniel Ferrera, que nos va a hablar de representación de género y censura en la animación de los 90. Daniel trabaja en comunicación en una fundación para personas sin hogar y ha trabajado también en gestión cultural y formando a colectivos en riesgo de exclusión. Se doctoró en 2021 en investigación de medios de comunicación y antes le preguntó un poco de coña que si le gusta el anime y me ha dicho que le gustaba más antes de hacer la tesis. También le gusta mucho el teatro y el baile moderno, aunque ahora la vida atropella y no tiene mucho tiempo para dedicarse a ello. Ha colaborado aquí en Getafe en Baile Factor X y en cuanto al ámbito del baile y tal. Y en cuanto a teatro ha participado en Ático Teatro y, a ver si lo digo bien, La paranoia de Trastarabies. Sí. ¿Lo he dicho bien? ¡Bien! Vale. Y ha publicado 2 capítulos que forman parte de los libros de cultura visual japonesa y del libro Mundos de ficción en cine y... No, joder, y televisión, no entiendo mi letra, lo siento. En el de cultura japonesa habla de las identidades trans en la animación japonesa y en el de los mundos de ficción del género en Caballeros del Zodíaco. Y nada, pues darte las gracias por venir. Ahora vamos a escucharte a ti, que es a quien hemos venido a escuchar. De nuevo, gracias por estar aquí, gracias a todos los que os habéis conectado en Twitch y gracias a los que posteriormente lo vais a estar viendo en YouTube por estar aquí con nosotros. Y ya no me enrollo más, le doy paso a Daniel. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Me ha preguntado un poco mi bio y yo le he contado esto para que veáis el tipo de friki que soy. O sea, básicamente toco cualquier cosa absurda que no te lleve a nada y que no tenga ningún tipo de utilidad, probablemente la haya hecho. Además, mi cabeza funciona acumulando datos que no me van a llevar a ningún sitio. Entonces, cuando decidí hacer el doctorado, dije, ¿de qué hago el doctorado? ¿De qué no se ha hablado? Dije, bueno, pues la censura en la animación emitida en Europa en los 80 y en los 90 en cuestiones de representación de género no normativo me suena lo suficientemente friki como para que no se haya contado todavía. Y bueno, pues estuve 1 año y medio con la tesis y esto es parte de lo que saqué. Entonces, os voy a contar muy rápido, intentando ajustarme a los tiempos también, un poco ejemplos de censura y de representación de género y de qué se ha permitido representar sin llevarse las manos a la cabeza y sin decir, uy, esto a lo mejor no es algo que tengamos que emitir en horario infantil. Y por el contrario, qué cosas han dicho, uy, esto no se puede emitir, esto hay que quitarlo. Voy a empezar, como el canal de audio es muy importante. Bueno, ahí en imagen veis a 3 personajes de los 3 casos de estudio principales de los 12 que analicé en la tesis. Yo analicé 12 animes y en realidad, bueno, todas las emisiones que se hicieron del 1 de enero del 90 al 31 de diciembre del 99 en televisiones de cobertura nacional, que fueron unas 21.000, 19.000 si quitamos coproducciones de Japón con otros países, como por ejemplo algo que no sonará animación japonesa como Inspector Gadget, que es una coproducción Japón-Francia. Entonces, como el canal de audio es muy importante, vamos a empezar, a ver si se escucha bien, con 3 canciones para comentaros un poquito las diferencias de cómo se emitieron aquí las cosas. Empezamos con la primera y no sé si... Esta yo creo que es muy reconocible y es uno de los ejemplos de serie que se emitió con el opening original en japonés sin traducir. O sea, la estamos escuchando en japonés, es Sailor Moon. Puedes cortar ya si quieres. Corta. Dale a la segunda. Esto es un ejemplo de un opening literal japonés traducido al español con la misma música, pero cantado en español.
Y, y, y ahora ¿sabéis lo que es? ¿Sí? ¿Qué es? No, necesito que lo dejes porque no es Campeones. No. No. O Lupin. ¿No? Vale. Esta serie llegó a España por la mitad de la tercera temporada en la 2, luego se emitió ya en Telecinco. Sí, no, sigue, deja. Esto es el opening italiano de Lupin. Sí, Lupin, el ladrón. Sí, quítalo ya si quieres. ¿Qué pasa? Que aquí llegó primero la tercera temporada, se emitió con el opening de la tercera temporada y ya se quedó ese opening para toda la serie. Cuando se compró el resto de producciones que había en la televisión italiana y llegaron a Telecinco, esta canción gustó y tanto en Francia como en España se utilizó para Campeones, cambiando los nombres porque de hecho aquí cantaban Oliver y Benji, Benji sale muy al principio, luego está sin salir. En Francia es Olive et Tom, porque hablaban de Oliver y Tom, que Tom está más tiempo, aunque luego se va también con su padre. Y la serie en realidad es Captain Tsubasa y la música es completamente distinta de esto y no tiene nada que ver con esta canción. Entonces, más allá de... Vale, entonces, más allá de la censura, tenemos estas cosas raras y chapuzas, que luego cuando hable de domesticación os voy a hablar de chapuzas en la traducción por estrategias de marketing italiana aplicadas en España sin tener en cuenta que era una estrategia de marketing en Italia. ¿Vale? Bueno, cuando se empiezan a emitir las series en España no hay problemas con las emisiones hasta que llega Mazinger Z y dicen, oh, están corrompiendo a nuestros hijos, esto hay que eliminarlo. De hecho, te he visto hacer un gesto, el típico pechos fuera nunca se llegó a pronunciar. O sea... Pero todo el mundo tiene el pechos fuera en la cabeza, sí. Entonces, esta fue la primera noticia que he encontrado en los 70 hablando con psicólogos infantiles, los problemas que genera, cómo una serie está diseñada para corromper a nuestros hijos, oh por Dios. Ya se habían estrenado, no sé si pasa bien o no se pone... Sí, como... vale, ahí la primera serie que se emitió fue Kimba el León Blanco, que a lo mejor os suena porque es un leoncito al que matan a su padre y es el rey... o sea, quiero decir... es el rey de la jungla, no sé, la trama a lo mejor os suena un poco, aunque la hayamos visto en otro sitio, nunca se pagaron derechos por eso, pero bueno. Con esa no hubo ningún tipo de problema y con Heidi tampoco, de hecho lideró el índice de popularidad de todas las emisiones de todos los programas en España, lo lideró Heidi con una nota que no había alcanzado ningún otro programa. ¿Qué pasa? ¿Por qué llega el problema con Mazinger? Por los géneros demográficos a los que se dirigen las producciones de animación japonesa y el manga en Japón y cómo aquí se asimiló animación a producción para consumo infantil. Tenemos el Kodomo hasta los 12 años que va dirigido a público infantil masculino y femenino, pero a partir de los 12 las emisiones en Japón van dirigidas a público femenino y a público masculino. Luego os contaré lo que es el yaoi, pero yo a un amigo cuando se fue a Japón le dije, ¿me puedes comprar esta revista yaoi? Y me la compró y me dijo, me han puesto una cara muy rara cuando la he comprado. Y como luego os voy a contar lo que es el yaoi a quien no lo sepa, salvo a mi librero de confianza de la juventud, sí, al que le compraba los cómics, pues ahora os cuento lo que es. Pero bueno, las producciones se dividían en shonen o shoujo para adolescentes, varones, mujeres, seinen yosei, que son publicaciones para público adulto a partir de los 20 años. Aquí en la década de los 90 en España se emitió de todo, muy poquito seinen, todo en horario infantil menos yosei. El yosei, que se supone que va a un público femenino adulto, no hubo ningún tipo de emisión en España en televisión de
de cobertura nacional en los 90 y creo que lo primero que se detecta es en TV3, que es un yuri. Un yuri es una historia de amor romántico entre mujeres, que claro, también fue como muy, muy loco, que fue Utena. Utena, que aquí se llama Utena chica revolucionaria, que de revolucionaria tenía que era lesbiana. Tampoco es que tuviese mucho más, quiero decir, no había nada más. Ahora os voy a poner dos ejemplos. Primero voy a hablar de lo que es la domesticación, de cómo había en los 90 términos que no se conocían aquí, como el okonomiyaki, por ejemplo, que es un plato típico japonés, una masa con ingredientes por encima, que lo más parecido sería una tortilla, y que en una misma serie el mismo dibujo del okonomiyaki, dependiendo del capítulo, se traducía como tortita, tortilla, pizza, porque no se sabía muy bien lo que era. Entonces, esa domesticación puede entrar dentro de una lógica de traducción. Las estrategias de marketing que os comentaba antes, pues nos podemos encontrar como una serie que no tiene nada que ver con campeones, se llame aquí Supercampeones para ligarla a esa serie, y que el protagonista, que aquí se llamaba Rafael, hable mucho de Oliver cuando son dos series que no tienen nada que ver, que son actores, o sea, que son autores distintos, editoriales distintos y cadenas distintas. Esto se hizo también en Italia con otra serie, Sergio y Juana, que son ahora dos enamorados, pero Sergio salía en 2 capítulos, o sea, quiero decir, tampoco es que hubiese ahí un drama romántico, no venía a cuento, pero Juana hace referencia a su prima Mimi y habla mucho de Mimi, que había ganado un campeonato. Mimi en Italia protagonizaba otra serie de otra autora que no tiene nada que ver, que aquí se llamó La Panda de Julia, pero cuando tradujeron, no tradujeron Mimi por Julia. Entonces, está hablando de una Mimi que aquí se llama Julia, con lo cual la estrategia de marketing para hilar una serie con otra, pues se perdió completamente por el camino. Hablando de esa domesticación y de esa adaptación de canciones y de me voy a inventar la canción, si yo os digo Aishite Naito, Noche de Amor, ¿sabéis qué serie es? Bueno, pues empezaba la canción contando que un día de lluvia se encuentra con Licia, el bueno de Jorge y su gato, claro. ¿Qué pasa? Que en ese, que te va contando el primer capítulo y luego te dice también, resulta que Borja está enamorado también hace tiempo de Licia. Cuidado. Y todos los días le regala flores, mentira, en un capítulo. ¿Vale? Como prueba de su gran amor. Es íntimo amigo de Sergio, el novio de Licia. Dios mío, qué complicación. Te voy a contar como 10 capítulos en la música del principio, cuando la música del principio no tiene nada que ver. Bueno, lo usamos como estrategia de marketing. Vale, te lo compro. Pero luego, ¿qué pasa? Que hay licencias que se toman que no tienen que ver tanto con la venta ni con la adaptación como esto que voy a poner ahora. Vamos a poner una escena en español y luego la escena en japonés y comentamos. ¿Cómo han podido Cari y las otras dejarme plantada? ¿Pero qué clase de amigas son? Yo estoy hambrienta. Pobre de mí. ¡Hola! Chiquitín, ¿me das un poquito? ¡Idiota! ¡Soy un enano! ¿Vas a decir por un poco de comida? ¡Qué vergüenza! Vale, ahora el contexto es que está gordísima porque todo el mundo la ve gordísima y es un palo y bueno, está a dieta. Entonces ve a alguien con comida y se acerca. Resulta que es un enano. Ahora la vemos en japonés. Vale, ha dicho mamá kawaii yo, mamá tengo miedo.
Pero aquí lo traducen como idiota, soy un enano. Que quiero decir que no hace falta entender japonés para saber que es un niño que está hablando, que no hay un bozarrón, bueno. O sea, vale, podemos meternos con el cuerpo de la gente, no hay ningún problema incluso en hacerlo, aunque no sea en el producto original, y luego vamos a ver qué cosas se censuran y no se pueden mostrar. Vale, esto como cosa curiosa, pero bueno, es lo más llamativo que he encontrado, pero no es lo único, hay muchas cosas así. ¿Qué es lo que pasa? Que en el contexto original está el manga pasa a un anime, se adapta y luego se exporta a las televisiones de otros países. Aquí nos llega a la televisión, nos llega luego el manga y empezamos a ver el manga y decimos, pero espera, esto yo no es lo que he visto o sea, yo he visto otra cosa. Más allá de que hayan cambiado los nombres, más allá de que se hayan comido cosas o hayan inventado cosas para alargar la trama, pero empiezas a ver que hay cosas que dices, esto no es así. Y entonces te vas a la versión original de la animación con doblaje hecho por aficionados. No voy a hacer aquí apología de la piratería, pero tampoco voy a posicionarme en contra. Yo lo dejo como dato y como la forma en la que el público de los 90 pudo acercarse a lo que era el producto original y a percibir los cambios que se habían producido entre una cosa que se emitió aquí, sin contar los cortes que hubo en varios capítulos de 22 minutos que te podían durar 10, porque hay capítulos que aquí solo emitieron 10 minutos, pues eso, las cosas que había en la programación original japonesa y lo que llegó a emitirse aquí. Voy a poneros ahora también varias escenas. Dale primero a la de arriba y vamos a ver 2 escenas de 2 capítulos de Sailor Moon, donde, bueno, vamos a ver 2 escenas, luego os cuento lo que pasa en japonés. El próximo blanco es esta chica, una estudiante de la Universidad Técnica de Asabu. Es una chica muy guapa. Lord Constite, ¿cómo puedes decir eso? Ella es un abominable demonio, solo eso, un abominable demonio. Fawcett, no te exaltes y reconoce que es bonita como una rosa. Es verdad. Pero como la rosa, su belleza no dura mucho tiempo. Un bonito símil. Admiro tu sabiduría, Lord Constite. Lo siento, Fawcett, iba a suplicarle a la reina Penny que te permitiera vivir. No me importa morir, no tengo ningún miedo. Mi vida pertenece a la reina y ella lo ha dispuesto así. ¿Puedo pedirte un último favor? ¿Cuál es? Deseo morir durmiendo. Soñar con mis queridos padres y abrazarme a ellos en mi muerte. Se supone que son tío y sobrino. Así será, Fawcett. Está hablando de sus padres muertos, se va a morir y quiere dormirse con sus padres. Yo creo que no hace falta tampoco una explicación muy sesuda para ver que tío y sobrino un poco raritos. Quiero decir, o sea, no sé, bueno, vamos a ver ahora 2 escenas de Ranma. El caso de Ranma es además muy... no sangrante, pero sí que es verdad que hay capítulos que se inventaron por completo, porque Ranma es un chico que cuando se moja con agua fría se transforma en chica, entonces las situaciones que se generan son, en temas de género, un tanto complejos, y hubo tanto cambio en el doblaje que cuando se editó aquí hay una edición de los 90 y hay una edición posterior de los 2000 con un doblaje distinto. Entonces os voy a poner una escena de lo más... naif, de lo más inocente, de un sueño que tiene Ranma en el capítulo 4. Vamos a ver primero el doblaje que se hizo en los 90 y luego el doblaje de los 2000, ¿vale?
Ese es el padre. Vale, era un sueño y ahora cuando, a ver si os acordáis de la frase que ha dicho cuando estaba en la bañera, que eran dos chicos, le ha dicho no te preocupes, soy tu amigo. No le ha dicho que quiere salir con Ranma hasta que Ranma no era una chica. Pon la otra escena. ¿Qué? Kuno! ¿Se puede saber lo que haces aquí? Me gustas. Sal conmigo. ¡Largo de aquí! ¡Yo soy un hombre! Es la bañera. Me gustas. Sal conmigo. ¡No te acerques! Una mujer es igual, pero simplemente el hecho de decir sal conmigo un chico a otro chico en un sueño que no tiene mayor complicación y que él se considera un chico porque la maldición que le hace chica no hace que su identidad cambie, siempre va a decir que no, pero simplemente el mostrar a un chico diciéndole a otro chico sal conmigo o me gustas ya estaba como considerado imposible, ¿vale? Puedes quitar si quieres. Todo esto podría suponer, bueno, se ha censurado, ha habido un montón de modificaciones, hay un capítulo en el que cambian, que luego os pondré alguna imagen ya sin vídeo, en el que cambian toda la trama para evitar una trama lésbica que en realidad no era una trama lésbica, luego os cuento. No se emite y luego vais a ver que hay cosas que no tienen ningún problema en emitirse, pero esto no quita para que fuese considerada la peor serie de la televisión, para que el 4 de enero del 94, creo, pone por ahí la fecha, después de que llevase año y pico emitiéndose, se fuesen a la puerta de un colegio a preguntar a los niños qué pensaban al ver de Ranma, interpusiesen quejas, que he puesto El País adrede, por poner un medio de izquierdas, un montón de publicaciones. El 4 de enero se fueron a la puerta del colegio y el 5 de enero publicaron Ranma ya no está en la programación y no volvió a la programación de ninguna televisión de cobertura nacional. Se emitió ya posteriormente en autonómicas y locales, pero la serie desapareció por completo. Una serie censurada, muy, muy censurada. Bueno, aquí voy a poner cosas que, bueno, podían pasar sin ningún problema. Cambiábamos el diálogo y el maestro se podía tirar a los pechos de Ranma. Podíamos ver una escena doméstica en la que el padre de Ranma pega a la madre de Ranma patadas y la tira al suelo, no pasa nada. Podíamos ver a Japosai ahí en un montón de ropa interior encima, en un capítulo en el que en la versión que se emitió aquí había un ladrón que robaba la colada de todas las casas, que estaba tendida, y él se la llevó a su habitación para que no se la quitasen a nadie. Este es el capítulo 45, creo, lo tengo apuntado porque no se me vaya el número. Este es el capítulo 45, que aquí se llamó Te quiero hermanita, porque Ukio, que es una chica, la que hace los okonomiyakis, que viste con un kimono de chico, porque no le gusta vestir como una chica, es compañera de instituto de Ranma,
y recibe la visita de otra compañera de instituto a la que, según ella, maltratan en casa, los padres se van mucho de viaje, sus hermanos se meten con ella, y viene porque quiere que Ukio la adopte como hermana. Entonces está todo el capítulo persiguiéndola porque quiere que sea su hermana. El caso es que la historia es que hay un interés amoroso, pero que esta persona, Tsubasa, que viene detrás de Ukio, es un chico que viste de chica. O sea que es que ni siquiera hay una relación lésbica. Hay una relación de un personaje vestido de chica enamorado de un personaje vestido de chico que no se visten como se supone que acorde a su biología tendrían que vestirse. Pero es una relación completamente heterosexual. Rechazada además porque Ukio no tiene ningún interés en el otro. Pero todo este capítulo se modificó con una cosa que cada vez se iba volviendo más extraña porque es que ya no sabían muy bien cómo tirar. Esto se tradujo igual tanto en Italia como en Francia como aquí, como si fuesen hermanos. Aquí voy a pasar a Sailor Moon y esto es un sueño de Usagi, que aquí se llamaba Bunny. El objetivo de los personajes femeninos, guerreros, empoderados, luchadores, tal, casarse con el príncipe y ser la princesa. Luego en las conclusiones voy a contar una cosa muy interesante con respecto a esto y como además es también muy clasista y el hecho de tener una identidad no normativa puede librarte y hacerte salir de este ámbito de familia tradicional. Aquí pongo una escena de la transformación de Usagi en Sailor Moon. Le empieza a brillar el cuerpo, se ve la silueta desnuda, le empieza a aparecer, se refleja bastante bien el contorno, para en ciertas partes del cuerpo femenino. Cuando van evolucionando el resto de personajes, hay algunos personajes que son más femeninos, por así decir, y se para más todavía en esas partes de la silueta. La única vez en la que aparece la transformación de él, una rosa, un antifaz y ya está vestido. Aquí vemos a la hija de ellos cuando se transforma como niña y cuando se transforma malvada, crecida, como las formas que es que como la silueta está en negro se ve mucho peor, pero como las formas que resaltan son otras que no resaltan en el personaje femenino bueno, ¿vale? Y luego, para hacer un poco contrapunto con Bola de Dragón, esta es la lucha final de Usagi contra el enemigo final, que se le rompe la espada, le crecen alas, se queda desnuda y le da un abrazo. Le da un abrazo a Sailor Galaxia, que es el último enemigo, y entonces Sailor Galaxia se purifica y ya es buena. El poder del amor. Efectivamente. Esto es una escena de un torneo de Bola de Dragón, donde vemos cómo un personaje femenino intenta vencer a un personaje masculino que además está ahí porque en su pueblo no hay agua y necesita llevar agua a su pueblo de alguna forma y quiere el premio solo para eso. Quiero decir que en términos de representación masculino y femenino, esto no se censuró por supuesto, creo que queda muy claro hacia dónde apunta un autor que además tenía un personaje femenino que cuando estornudaba se volvía, era una mujer muy tonta que cuando estornudaba se volvía en una mujer muy mala, muy sexualizada en ambas facetas, pero que era tan secundario que el propio autor se olvidó del personaje y dejó de aparecer y luego cuando le preguntaron dijo, ah, es verdad. O sea, aquí tenemos la evolución de Milk, que aquí se llamó Chichi, arriba, de una princesa guerrera, luchadora, me caso, me cambio el pelo y me quedo tendiendo en casa y cuidando de los niños. O el androide de soy un androide súper fuerte que puedo con Vegeta, encima puedo con Vegeta siendo mujer porque podía haber luchado el hermano gemelo masculino que tienen la misma fuerza
porque están creados igual. No, yo puedo con él para herirle mucho más, que él además hace hincapié en, me ha vencido y encima me ha vencido una mujer, pero me caso con Krilin, el amigo del protagonista, dejo de luchar, lucha él para defendernos, que Krilin no vale una mierda y muere cada 2 por... O sea, quiero decir... Y aparezco en ese plano, lo pongo porque está tapado por la mujer de delante y solo se le ve un brazo en el último capítulo, y luego en un barrido que se hace por el público aparece ahí al lado de su hija y de su marido. Eso es lo que aparece al final. Después de ser uno de los personajes más fuertes, que podía haber seguido luchando, no, lucha el marido, ella se queda allá en casa. No... Pero luego, en la evolución que han sacado de la serie, en Dragon Ball Super, que todavía se sigue emitiendo, hay un torneo a nivel universo en la que van tanto ella como su hermano, y la intervención de ella es, su hermano va a caer del ring, tienen la misma fuerza, están creados igual, y su única intervención es hacer un movimiento para que el hermano quede dentro, cayendo ella fuera. Si tenéis la misma fuerza, ¿por qué no luchas tú? No, que luche él, yo me quedo ya en segundo plano. Vale. General Blue, Ejército Red Ribbon, ¿vale? Al General Blue, como Bulma, la chica que acompaña a Goku al principio, está enamorada de él porque es muy guapo, pero él no le hace caso, se acerca a Bulma babeando, literalmente, él se aparta y la coña para que se aparte es que tiene fobia a los gérmenes. En realidad le están llamando Okama, luego os digo lo que es Okama. En este capítulo llega al pueblo de Dr. Slump, que es otro manga de Toriyama también, se le estropea el coche y se lo arregla a Obochoman. Y entonces Obochoman se lo arregla y le dice que le invita a lo que quiera, que le invita a comer. Obochoman dice que no y él se enfada y le llama Paleto. En realidad, Obochoman atrae al General Blue porque al General Blue le van los niños. Aquí no digo que esto sea algo para emitir. Aquí lo que voy a decir es que en la versión latinoamericana, para evitar este problema, lo que hicieron es que en vez de que fuese un niño Obochoman, fuese una niña y ya no había problema. Al eliminar ese interés por una persona del mismo género, solucionaron el problema tan ricamente. Y aquí el único personaje que se mostró abiertamente homosexual fue el Cachas Leather del que se burlan, al que echan muy al principio del torneo, que le guiña el ojo a Trunks, al hijo de Vegeta. Bueno, esto no sé si os sonará o no, es Blessa Melicia y es una escena que no se emitió nunca. Un cantante rival, bisexual, que tiene una relación abierta con su manager, que está embarazada de él, le tira los trastos a Sergio y le da un beso. Pero eso no se llegó a ver nunca en ningún momento. Aquí tenemos a Afrodita de Piscis con su maquillaje, porque era un caballero muy bello, que en España fue doblado por una actriz de doblaje y nos quitamos el hecho de que un caballero vaya con pintalabios. El problema es que la serie era tan sexista que las mujeres, para no distraer en la lucha a los hombres, iban con máscara, con lo cual no tiene sentido un caballero sin máscara, mujer. Así que hay una incoherencia brutal dentro de la propia trama que no se sostiene. Pero bueno, es más fácil hacer una incoherencia así en cuanto al argumento que mostrar a un hombre con los labios pintados y que lucha con rosas. Esta escena empieza representando una obra de teatro en la que hay dos actrices interpretando a un hombre y a una mujer teniendo un interés romántico. En el doblaje en España no son dos actrices haciendo un personaje masculino y femenino, sino un actor y una actriz. Y aparte tenemos a esta compañera de instituto un poco loca que, por si os suena, quiere ser hermana de la chica que le interesa al protagonista. Kimagure Oren Road.
Kimagure Orange es el título original, aquí se llamó Johnny y sus amigos. Hubo un capítulo en el que tomaron unas setas alucinógenas que hacían decir la verdad y la única escena que eliminaron era en la que el colega del amigo le decía que estaba enamorado de él. Un colega súper misógino del que no se eliminó ningún tipo de comentario machista en todo el doblaje. Ahora vengo a Marmalade Boy. ¿Vale? Arriba tenemos a Yu con Miwa y con Will. Will se llamaba aquí, pero en la versión original era Bill, que se ve que Bill en España no lo entendíamos y había que poner una doble. No sé. Se supone que en las dos primeras imágenes de arriba, Miki y Meiko, dos compañeras, los ven y se creen que son pareja. En realidad, lo que creen es que son hermanos, no que sean pareja. Para una vez que había una relación... Bueno, pero eso era así en la trama y como al final eran hermanos y era una idea que se habían hecho, bueno, no pasa nada por mostrarlo. Y las dos segundas son Bill, que parece que muestra interés en Yu, y que se deja, porque se deja en tono cómico, porque Bill en realidad no es homosexual. Bill está enamorado de Ginny, que es la chica esta rubia, pero todos se creen que es gay. ¿Cuándo empieza a mostrar Ginny interés por Bill? Cuando Bill le da una hostia. Cuando Bill descubre que Ginny se ha puesto entre medias de Mickey y de Yu, no, para romper la pareja porque a Ginny le gusta Yu, Bill le dice: la pobre chica ha venido desde Japón a Estados Unidos a ver a su novio, has salido de su habitación, te has dado a entender que te habías acostado con él y ahora se ha ido y está perdida en el Bronx y no sabemos dónde está, ¿qué le va a pasar? Entonces le da el bofetón y ella se queda pensando: me ha dado un bofetón, a ver si no va a ser marica. Y en 1 o 2 capítulos después ya están juntos. Esto... Aquí tenemos a Katamari. Sí, aquí tenemos a Katamari, que es un chico que viste como una chica, que lleva un kimono de chica y que dice que está enamorada de Sisio, el jefe, y dice: no puedo ser ni tan hombre como el que está en azul, que es su mejor guerrero, ni tan mujer como la que está en rojo, que es la novia. Hay una lucha, en el cómic de hecho se le levanta el kimono y se ve pixelado y se dan cuenta de que es un hombre. Se le llama también Okama en varias ocasiones y en la versión en anime no se le levanta el kimono ni se le ve nada, pero se le ve la nuez, tiene una guadaña muy larga con una cadena de la que cuelga una bola, se pone la guadaña atrás de forma que con las piernas abiertas la bola le quede colgando entre las piernas, haciendo péndulo, y los que están luchando con él se dan cuenta de que es un hombre, físicamente hablan de que es un hombre, pero al final quedan que no, que todo era una broma, que es una mujer, que no es un hombre. ¿Qué pasa? Que es una persona trans que no puede transicionar porque no tiene acceso a la... por época no puede hacer la transición, pero con el doblaje hacen la transición perfectamente. Lo cambian directamente y es una mujer y ya está. Y se quitan del problema. Entonces directamente lo que quería lo consigue de aquella manera, sin conseguirlo, para censurarlo y evitar mostrar algo que tampoco había nada que mostrar, no había mucho más. Entonces ahora ya, para terminar, voy a hacer un poco repaso, voy a dar unas conclusiones. He cogido estas dos series para hacer la comparativa, porque creo que es muy interesante, ya no solo viendo lo que se censura y lo que no, el hacer una comparativa en cómo estos dos grupos, uno masculino y otro femenino, se enfrentan contra enemigos. Los primeros entrenando muchísimo en un viaje, haciendo entrenamiento en una gravedad superior a la que hay en el propio planeta, mientras que ellas, pues la primera vez le dan un broche y se transforman. Cuando el broche se rompe le dan un cristal, después tienen un cetro, tienen accesorios que le da
animal o un personaje mágico que hacen que se vayan transformando. Ellos se esfuerzan, luchan, se cargan al enemigo, lo desmembran, lo atraviesan, lo explotan. Ellas no acaban físicamente con nadie, solo con presencias no corpóreas, como por ejemplo el primer enemigo de la primera temporada, Metalia, que aquí se tradujo porque el japonés no tiene, si no utilizas particular de género, no sabes a qué se está refiriendo con la palabra, entonces lo llamaron gobernante, cuando era gobernanta, era una reina del pasado. Entonces tenemos a la energía Metalia que posee un cuerpo femenino para evitar que todo el rato se haya estado doblando la energía como masculina, porque hemos presupuesto que al ser el jefe es hombre. Bueno, pues a ese enemigo se lo cargan porque es una energía etérea que acaban desintegrando, pero al resto de enemigos purifican. ¿Quiénes son los únicos que matan a alguien? Las lesbianas. Urano y Neptuno, ¿vale? Que son las únicas que, aparte de la protagonista, tienen una relación de pareja, porque el resto de acompañantes, como son súbditas de la princesa, su función es protegerla y renuncian a cualquier tipo de interés romántico que puedan tener por proteger a la princesa. Pues Urano y Neptuno, cuando a Saturno la convierte purificándola en un bebé, la protagonista, digamos que la adoptan y se van con Plutón, que es otra chica, y forman una familia, 3 mujeres con un bebé, ¿vale? Pero se van, o sea, no se quedan en la ciudad, se van lejos y no aparecen. Cuando vuelven a aparecer, solo aparecen para luchar. De hecho, en la trama son los planetas del sistema solar exterior que solo aparecen si hay algún problema muy grave. O sea, es una identidad periférica en la periferia de la periferia. Entonces, bueno, que hagan sus cosas ahí lejos, que no nos molesten. Pero los personajes femeninos son los enemigos porque son personajes sexualizados y los protagonistas son personajes puros adolescentes que hoy me ha dado un beso y ya no llegamos a más hasta que nos casemos y yo sea la princesa y vosotras mis súbditas, yo estoy con mi marido y ya que soy la princesa ya no lucho tampoco. Ya lucháis vosotras, que para eso estáis. Entonces, lo que pasa es que hemos visto que se censuran ciertas cosas, que la palabra okama que os he contado antes, que se menciona muchas veces, se traduce por otras cosas y no por lo que realmente es, que okama es un término en argot, literalmente significa caldero, y se podría traducir como travelo, marica, en término despectivo, se menciona muchas veces y nunca se traduce. Vemos una evolución en las series masculinas con los personajes masculinos que van hacia el poder mientras la mujer se queda en casa y una evolución en las series femeninas supuestamente de personajes femeninos empoderados que al final, cuando vencen siempre con el poder del amor, lo que hacen es me caso y me quedo en casa y tengo a mi niña y que ya luche otra. Entonces, como conclusión, se nos ha vendido algo como liberador, como el tema de Sailor Moon, cuando no lo era, y nos han engañado. O sea, lo que vimos en los 90, pues básicamente fue mentira todo. Os dejo aquí, es el user que tengo en todas las redes sociales, el QR lo pongo a mi Linktree, donde está un enlace a todas las publicaciones en Google Scholar en abierto y también a un vídeo ensayo de 3 minutos con ejemplos de esto. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios o... Recuerdo también que las personas de Twitch pueden escribirnos comentarios o preguntas a través del bonito chat que tenemos. Y bueno, espero no haberos aburrido con mis fricadas. ¿Qué va? ¿Alguien, algún comentario, alguna pregunta? Ya que... Hola. Pues nada, simplemente agradecer que hayas sacado tan buenas enseñanzas de todos esos cómics que te vendí. Me alegro un montón, que hayas sacado buen provecho. Yo quería hacerte una pregunta, ya que veo que te has trabajado el tema bastante. Pues yo sí recuerdo, efectivamente, me pillé un poquito más mayor, recuerdo toda esa época, ¿sabes? Sobre todo de Ranma, porque me encantaba a mí esa serie. Además era de las pocas cosas que yo podía ver con mi hermana pequeña. Y nos veíamos los dos y disfrutábamos un montón. O sea, entiendo que cada uno a lo mejor veía una cosa distinta o lo que sea, pero
nos gustaba mucho, ¿vale? Disfrutábamos mucho, inocentemente total. Y me dio mucha pena cuando hicieron la censura esa, además, que era súper absurda. La pregunta mía es que yo recuerdo en esa época que se hacía muchísimo hincapié en el tema de la sexualización de los mangas. Entiendo que efectivamente eso viene por lo que has dicho tú al principio, de que en Japón los mangas o los animes no van dirigidos solamente al público infantil, sino que tienes un rango de edad muy, muy elevado. Pero ahora viendo un poco tu exposición de que precisamente todo lo que tenga que ver con la sexualización, eso sí que es que corría libre, si dentro de las traducciones también se afinaba un poco, si se exageraba, si se afinaba esa parte. Entiendo que alguna mente calenturienta entendería que tendríamos audiencia si metían un poquito de picante o algo así. Entonces, la pregunta es solamente esa, que si sabes si en esa época también se jugaba con el doblaje o no para aumentar o disminuir esa parte de sexualización. Gracias. Se disminuía, pero también lo que pasaba es una cosa muy curiosa, y es que muchas de estas cosas no se doblaron del japonés. Sailor Moon, que se empezó a emitir en el 92 y se terminó de emitir en el 2001, es un ejemplo de cómo se ve una evolución en cuanto a los estudios de doblaje van siendo más abiertos a la hora de doblar y a la hora de emitirse el contenido. Pero luego, por ejemplo, Ranma nos llegó de Italia. Caballeros del Zodiaco había pasado por Francia, o sea que en muchas ocasiones se tradujo directamente de otro idioma. Las primeras temporadas de Sailor Moon se tradujeron del inglés antes de traducirse del japonés. Y con respecto a la sexualización y a la representación hay que tener también en cuenta que en el contexto japonés, más allá de que las series vayan dirigidas a un público muy concreto a nivel demográfico, hubo un momento en el que la proliferación de la pornografía no derivó en la prohibición de la pornografía, sino en la prohibición de la representación del vello. Al no poder representarse el vello, lo que hizo también fue infantilizar los cuerpos, y la problemática para mí es mucho mayor todavía. Entonces, si empezamos a mezclar esas cosas con conceptos, con dinámicas propias de la cultura japonesa que no se entendían aquí, pues creo que lo que pasa es que se emitieron productos que no se tenían que emitir, se acababa la abeja maya y a lo mejor empezaba Lupin, y Lupin es un seinen. Lupin es un seinen que es para público masculino adulto, y la abeja maya es un kodomo para público menor de 12 años. Entonces, que se te acabe una serie y te empiece otra como sustituta, pues también era un poco problemático. Pero no, en ningún caso se exacerbó nada, sino que se redujo. Bueno, era darte las gracias por la charla, que yo como niña de los 90 al final te replanteas, ¿no?, cómo te has enculturado y cómo has asimilado, ¿no?, todas estas relaciones de género y la representatividad, ¿no?, de las personas LGTBI. O sea, me has descubierto un poco ahí cosas que yo tenía ya naturalizadas, y porque lo de Ranma lo tenía claro, pero otras cosas que has contado, o sea, que me ha llamado la atención. Quería preguntarte simplemente qué cambió de los 90 a los 2000, o sea, si fue cambio tecnológico, si fue en las distribuidoras, o sea, para que hubiera ese salto tan cualitativo, no solo en el doblaje, sino en... ¿Qué crees que cambió así a nivel cultural? Fueron dos cosas: accesibilidad y Cool Japón. Cool Japón como estrategia de Japón de promover la cultura japonesa a través del anime y empezar a generar anime específico para exportar, y exportar claramente lo que quieres exportar, que sea más fácil que se pueda emitir sin tener que pasar por una censura previa. Y accesibilidad a las nuevas tecnologías que permitieron acceder a ese contenido no censurado, con lo cual, si todo el mundo tenía acceso al contenido no censurado, no tenía sentido censurar el contenido en canales oficiales. Pero es que a partir del 98-99 empezaron a disminuir los programas dedicados a programación infantil, las emisiones de anime cayeron y empezaron a pasar también a canales de pago, con lo cual ya no estaba en abierto un contenido que solo estaba disponible antes en el manga, porque el manga era de pago, te lo comprabas tú y era responsabilidad de tu padre. Entonces, al no estar emitido tampoco por una televisión generalista, cambió bastante también la percepción que había como producto cultural.
La concepción de Japón como país exportador y como país productor de animación para exportar al mundo también implicaba que tenían que mostrar unas realidades distintas. Hay un concepto que enlaza con esto que he visto, que he estado diciendo del matrimonio, la maternidad y demás, que es el Matahara, Maternity Harassment, acoso por maternidad. Creo que tengo algún dato por aquí. El 77% de las mujeres que vuelven a incorporarse en Japón al mercado laboral lo hacen a una jornada parcial y al final cuando son... O sea, lo acaban dejando porque además si cobran menos de 1 millón y poco de yens, que los 1 euro son 162 yenes, o sea que es más o menos lo que era la peseta. Si ganan menos de 6.000 euros, no tienen que declarar y además el marido puede declararla como dependiente, entonces tiene una serie de deducciones que no tendría si la mujer ganase más, por lo cual se está promoviendo que el hombre trabaje y la mujer no. Esto se refleja, pero claro, ya no interesa que se refleje. De hecho, este concepto de acoso por la maternidad es uno de los motivos por los que se genera el yaoi, que os he comentado antes, que yo le encargué a un amigo que me comprase una revista yaoi. Yaoi viene a ser relación entre personajes masculinos pero sin trama, o sea, ir ahí un poco a saco. La trama da un poco igual. La feria Comiket, que se celebra 2 veces al año en Japón y es la de mayor afluencia, tiene como producto estrella las producciones en papel hechas por aficionadas mujeres de yaoi, que son las que lo consumen. O sea, el mercado más grande de manga en Japón, con una celebración de 2 veces por año, está dedicado exclusivamente al yaoi, porque el yaoi lo que hace es subvertir este concepto de la maternidad y es un producto desde el que la mujer ve realizado su deseo de tener una relación sin tener el problema de perder un estatus por ser mujer y estar casada o tener hijos. Pero eso no lo quieren vender, claro, entonces empiezan a vender otras cosas. Sin ni siquiera estar representadas, o sea, se ven como... Pero es una representación de una relación hombre-hombre con una parte masculina-femenina muy diferenciada, con el semeo atacante y el uke o receptor. Sí. Sí. Una cosa que acabas de decir que llevaba un rato pensando, que es el tema del fenómeno fan y la reapropiación. Yo creo que hay una parte de la domesticación que pasa de necesito un producto que tiene que ser vendible en el mercado y además en teles que era la 1, la 2, Telecinco y Telemadrid aquí en Madrid, o sea, como que necesitabas un producto domesticado y cómo los fans se apropian de estos productos. Tú has dicho antes la piratería, yo me acuerdo de una cosa que era el fansub, que era como, no es piratería porque no está licenciado, entonces no está licenciado en España, entonces que era como una manera de acceso. Y luego hay un fenómeno a mí me flipa, que de hecho ahora tiene como una subida, que son los fanfics, que lo has hablado tú también en el tema del día, y cómo se reapropian de algunos personajes que tú dices, bueno, Sailor Moon no era tan emancipadora como nos creemos. Bueno, la Sailor Moon de la tele, la Sailor Moon del fanfic es la leche. O, por ejemplo, Senna, que era también un personaje tremendamente normativo, pero el mundo fanfic Senna es una... fanfic Senna Gabriel es un mundo tremendo. Entonces también aquí tiene eso como esa idea de esa contradicción constante en los personajes, de efectivamente personajes súper normativos, pero al mismo tiempo, como atravesados por circuitos que no son los del mercado, tienen también gérmenes de características de cosas no normativas. Es decir, Ranma en su doblaje español es tremendamente normativo y todo lo que dices es como, hostia, a mí también me ha volado la cabeza y tal, pero por otro lado abre muchas preguntitas. O sea, hay series que sí que lo hacen y yo creo que hay productos que no necesitan de una reestructuración, lo que es el producto en sí, porque muestra lo que está mostrando realmente, pero sí que es cierto que el mercado paralelo creado por el fan genera un movimiento contracultural que es mucho más abierto, no ya solo en Japón, sino en todo el contexto de recepción,
que permite explorar una serie de identidades y de relaciones que a través de los canales tradicionales no se podía hacer. Entonces también ese desarrollo contribuye a que la censura deje de tener sentido, porque hubo momentos en los que había fanzines de Bola de Dragón que se vendían más que Bola de Dragón. De hecho, algunos se licenciaron aquí por editoriales tradicionales y llegaron a tener su recorrido. Entonces creo que también, más allá de la piratería del fansub, del fanzine, el hecho de generar historias paralelas contribuyó a esa apertura. ¿Más preguntas? Yo sí que tengo una pregunta. Hay dos animes muy populares en España de finales de los 90 que no has mencionado y no sé si es porque estaban enfocados tan a niños que no hubo censura de ningún tipo, si es porque estaban enfocados a vender juguetes, creo que ya te puedes imaginar de cuáles estoy hablando. ¿Estos ejemplos de censura y tal también ocurrieron en Digimon y en Pokémon? En Digimon y en Pokémon lo que pasó es que ya llegaron cuando había un mayor aperturismo y que las relaciones que muestran son más normativas en general. Entonces, no siendo Kodomo, siendo shonen, sí que llegaron en una época en la que entraron dentro de la estrategia de Cool Japan, porque Pokémon llegó después del videojuego, quiero decir después del videojuego en Japón, y se produjo como un producto directamente para exportar. Entonces ya venía con la intención de pasar esa barrera que tenía, como la barrera natural que tenía cuando un producto propio de Japón llegaba a España. Yo invierto la pregunta de la compañera. Creo que a España llegó Evangelion por primera vez como en el año 97-98, pero no se emitió en televisión, creo que salieron directamente en VHS, y sin embargo a mí me parece que esa serie no está muy censurada. No sé si tú la has podido analizar y has visto en qué términos se pudo censurar, si lo hubo, porque además era una serie que yo recuerdo que se vendía pues eso en el Corte Inglés, en sección todavía de niños, pero que es abiertamente muy violenta. Entonces que nos cuentes un poquito si puede ser. Ahí yo creo que la serie era más violenta que pudiese mostrar temas de género conflictivo, que también había. La violencia no se censuró tanto como se censuró la representación de género, y yo creo que lo fundamental ahí es el mercado al que iba dirigido. O sea, igual que se censuró el anime en televisión pero no se censuró el manga había que ir a comprárselo a este señor y tenía que ir con dinero a comprárselo, y eran mis padres quienes me tenían que dar, bueno, no, porque mis padres no, tú ya viste, yo ya era mayorcito, yo ya tenía mi edad. Pero quiero decir que era algo que no entraba dentro de un medio de comunicación de masas. Entonces, al ser algo que te tenías que comprar, ya bueno, cada uno en su casa que haga lo que quiera. Mientras no se vea afuera, entonces yo creo que eso influyó mucho también a la hora de no censurar ciertos productos. Bueno, ya ligando un poco al ejemplo que habéis puesto, hay una serie que por lo menos a los de mi generación, de 20 y pocos años y tal, nos ha marcado mucho a nivel infancia, que fue el caso de Shin-Chan. También viene, pues eso, Japón y todo eso. Y claro, es una serie que ahora, pues, otra vez se vuelve a ver muchísimo, hay toda una cultura del meme en redes sociales reivindicando esa serie y todo eso. Claro, era una serie que yo recuerdo cuando era pequeño, había padres que eran en plan de no, mi hijo no ve esa serie, otros que sí y todo eso. Sin embargo, yo recuerdo que era una serie que se emitía, o sea, por la mañana cuando los niños antes de irse al colegio, por las tardes, es decir, tenía un horario un poco muy marcado, pues horario infantil. Pero claro, lo ves ahora y dices, hay muchos elementos que, claro, viendo estas cosas que son tan cuidadosos con la censura y todo eso, esa serie que no llegase a tener ese nivel de censura, o por lo menos yo no recuerdo que tuviera ese nivel de censura, más allá de que, bueno, se discutiera ser una serie o no adecuada. Y, o sea, es una serie que yo ahora mismo la veo, la recuerdo y, o sea, está claro que estaba enfocado a un público muy adulto, ¿no? Y que, pues, aunque desde la pared y todo eso, o sea, una película de, pues, por ejemplo, las famosas mariconchis de Shin-Chan, y yo recuerdo ver esa película de pequeño y ahora la ves y dices, wow, o sea, esto no me lo censuraron cuando yo era pequeño, y viendo esto te quedas un poquito a cuando. Entonces, ¿qué tuvo esa serie? Me imagino, mejor, no sé qué enfoque tenía y tal,
Pero ¿qué pasó con esa serie para que a lo mejor no tuviera ese nivel de censura? Por lo menos yo no recuerdo que tuviera ese nivel de censura. Ahí fue la época. O sea, ahí ya os pilló que la censura había pasado, que el número de emisiones de animación había descendido. Ese producto, aunque no era para un público infantil, llegó aquí cuando ya se tenía otra mentalidad, y la representación de género no normativo es una representación en clave de coña. O sea, lo que has dicho de las mariconchis, aparte de que era un VHS como se distribuyó al principio, estamos hablando de 3 travestis que graciosas, jaja, jiji, y con la coña, con la broma, no eran personajes serios. Es decir, el mariquita payaso ha estado presente en el cine e incluso en época de Franco. Y la marica mala, el enemigo malísimo al que hay que cargarse, también. El problema es representar a un personaje no normativo como un personaje normal y como un personaje protagonista y bueno. O sea, que creo que se juntaban las dos cosas. Por un lado la época y por otro lado el tema de cómo se representaba. Bueno, yo creo que tengo Sí, sí. Dar las gracias de leer, que ha sido hoy una sorpresa. No, pero me oye perfectamente. ¿Se oye, no? ¿Se me oye? Por el Twitch. Para internet. Bueno, que una sorpresa porque fue mi profesor hace unos años y yo no lo encajaba de que lo conocía y vamos, y mucho menos que todo esto era tuyo y que eras tú. Y nada, ver la censura, pues los que lo hemos vivido en nuestra propia piel, me parecía, pues eso. Pero en los años 90 ya duele más todavía que haya pasado todo eso, ¿no? Sabíais que estaba Claro, censurado y estaba esto ahí, no se sabía que había censura. Efectivamente. Y eso es lo que me ha llamado la atención, pero que ha estado muy interesante y muy bien. Te doy las gracias, ¿vale? Ya lo veremos en otra ocasión. Venga, vamos. Es que tiene que ir ¿Alguna pregunta más? Antes de que concluyamos. ¿Twitch? ¿Algo por Twitch? ¿No? Por Twitch apuntan, por lo que has dicho tú antes, que Evangelion se emitió en Canal Sur en los 90. Lo echaban detrás después de Sakura. Sí, sí, y en TV3 se censuraban menos las cosas también. O sea, no era lo mismo un canal de cobertura nacional que uno autonómico. Aunque en Canal Sur sí que hubo muchísima censura. Y de hecho tiene mucha gracia verte las versiones de Bola de Dragón de Canal Sur, de TV3 y de las televisiones nacionales. Porque hay muchas tramas que cambian. Eso me lleva a preguntarte por qué había menos censura en las autonómicas que en las nacionales. Depende de las autonómicas. En Cataluña había menos, en Andalucía había la misma o más. Vale. Depende de la idiosincrasia propia del color político y de quién estuviese en ese momento, sí. Dependiendo de... Aunque bueno, los artículos que se encuentran criticando, hay artículos que critican las emisiones, tanto gente del PP, gente del PSOE, gente de Izquierda Unida, echándose los trastos por series como Bola de Dragón o Ranma. Una pregunta seria. ¿One Piece tendrá final algún día? ¿En tu opinión? Adivino ya no soy. Adivino ya no soy. De momento adivinar no, hago cosas muy raras, pero adivinar todavía no se me da bien. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay más preguntas, con esto concluimos el acto. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias a todos y a todas.